Bueno, luego de las declaraciones del presidente José Gerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, nos quedan más dudas que respuestas, diría yo. Por eso también incluso el propio presidente va a dar una conferencia de prensa ante los medios de comunicación en, al menos entiendo, una hora, ¿no? Al menos. Entonces, creo que a raíz de eso, a raíz de incluso la entrevista que dio el día de ayer por estas reuniones que ha tenido no solamente en el Chifa, sino también en el Market Capón, y quién sabe dónde más, al final solamente el presidente y los otros empresarios lo pueden saber. Creo que es válido también preguntarnos hasta dónde puede llegar, ¿no? Un presidente, desde qué lo impulsa a hacer ese tipo de acciones fuera de su rol como funcionario público y sobre todo hacer que la perspectiva de la ciudadanía cambie tan drásticamente sobre él, ¿no? Creo que es un fenómeno digno de al menos analizar. Para esto y más, estamos con el doctor Jorge Yamamoto, quien ha podido, imagino, también escuchar un poco de las declaraciones del presidente José Gerí, y estoy segura que podemos ahondar un poco en qué está haciendo realmente el presidente, o sea, qué está haciendo con su puesto en estos momentos. ¿Cómo está, señor Yamamoto? Un placer. Para analizarlo desde el punto de vista de la psicología social, yo soy psicólogo Ujú. social y es importante porque vamos a analizarlo desde esa perspectiva. Primero, habría que trazar una línea de su perfil. Él no es conocido por ser un gran estadista o haber obtenido grandes logros en el ámbito privado o en el ámbito público. Era ampliamente conocido por no pelearse con nadie y además ser un gran lobista. El congresista Anderson en sus últimas declaraciones de una manera enérgica señalaba que todos lo hemos visto, decía, es un lobista y no va a cambiar. Y lo que estamos viendo ahora, luego de un periodo de optimismo, porque después de Dina Boluarte la cosa era bien complicada, entonces luego de Dina Boluarte fue un gran salto, pero después de esta fase de optimismo vemos que los resultados no aparecen y más bien aparecen sus costumbres, las del lobismo. Entonces todo lo que hemos visto corresponde coherentemente con ese perfil, ¿no? ¿En qué momento visita? Después de Navidad y Embajada de Reyes. ¿Qué cosa se acostumbra ahí? Su regalito. Luego va a un local clausurado, va inmediatamente y empieza a resondrar a alguien. Entonces es el típico perfil de quedar bien con alguna persona que le habrá hecho favores y que le seguirá haciendo favores adelante. Entonces ese perfil de lobista queda claro. Pero ahora ya vamos un poco a las respuestas. La mentira es una narrativa que se construye y reconstruye sobre la marcha, en contraste con la verdad, que es una narrativa coherente que se recuerda en una sola vez y se repite tal cual varias veces. Entonces, aquí queda muy claro ese patrón, porque cuando uno dice la verdad, uno recuerda lo que pasó, pero cuando uno miente, se siente acorralado y uno trata de encontrar piezas a la mano que lo saquen del apuro. Claro. Pasa un tiempo y se da cuenta que metió la pata y la va a ir tratando de arreglar y la arregla y de pronto revisa el video y ve unos cuadros, ahora se vuelve coleccionista de cuadros y así sucesivamente. Entonces ese es un patrón muy claro. Cuando se hacen entrevistas en el ámbito de las organizaciones a personas sospechosas, ese patrón resulta muy típico. Pero además una serie de gestos que hemos estado viendo. Sí, al respecto, a mí me gustaría que podamos ver juntos, ¿no? Cómo el presidente José Gerí se ha ido expresando a lo largo de la entrevista que tuvo el día de ayer en Canal N, respondiendo justamente ante estas preguntas
que lo ponen en aprietos, ¿no? Que lo ponen en aprietos porque básicamente le han encontrado mentiras, como usted bien dice, al presidente. Entonces, las reacciones que tiene el señor Gerí ante la cámara, ante el periodista que lo interrogó el día de ayer, creo que son dignas de poder analizar. Entonces, si le parece, podemos poder poner play desde producción, si me ayudan, las imágenes de la entrevista de ayer, por favor. Seguido esta entrevista en un ambiente de crisis política, un ambiente de crisis política en parte generada por usted y generada por reuniones que ha venido sosteniendo con empresarios cuestionados. La primera pregunta es, ¿por qué recién hoy decide salir a hablar, a dar una entrevista cara a cara? Cuando pretenden desestabilizar la presidencia de la República. Encapuchado y con un morral a un chifa de San Luis. ¿Entiende lo extraño que se ve esa imagen para un presidente, para un funcionario público del nivel que usted tiene? Claro, puede ser extraño, sí, y creo que ya lo he admitido que ese ha sido el error, pero también debería ser extraño que un presidente haya ido directamente a un penal, que un presidente ha hecho actividades de fiscalización y de operativos él mismo Presidente, en la madrugada. Perdóneme, Sí. pero usted acá no estaba haciendo ninguna actividad de fiscalización. Acá usted se estaba presentando de una manera Sí. sospechosa, donde quería ocultar su imagen claramente con la capucha en verano a el chifa de su amigo que además contrata con el Estado, que tiene una concesión hidroeléctrica, que tiene como 11 empresas. Yo he dicho perfectamente que es normal para mí ir a una tienda a comprar cosas, porque uno va a una tienda justamente a comprar cosas. Y además, en ese marco de los caramelos, también es preciso señalar que yo me llevé algunos cuadros, que es lo que pretenden mostrar por ahí que he tomado conocimiento. Es decir, usted el 6 de enero va a comprar los caramelos de su amigo Johnny, el empresario chino, y además unos cuadros. Que no Cuadros que, apareció por aquí. ejemplo, están Y acá que son presentes. son la prueba que nos quiere mostrar ahora para decir que ahí está, no ha habido nada irregular. Usted es un amante de los cuadros chinos. No soy amante de los cuadros chinos, soy amante de todas las cosas, como puedes ver acá, que gentilmente me obsequian. Y eso es parte de lo que hace una persona cuando va justamente a una tienda. ¿Usted no llamó a un funcionario o a alguien de Indecopi, como reveló Para hoy nada, Perú 21, no. para perdóname, Sí. dejo Sí, hecha la pregunta. Sí. Perú 21 lo que ha revelado es que, según sus fuentes, usted llamó a un funcionario de Indecopi Sí. para agilizar una resolución que permita declarar barrera burocrática que la Municipalidad Metropolitana de Lima cierre locales como el de su amigo Johnny. Esto lo ha planteado Perú 21. Sí. ¿Esto es verdad? ¿Usted habló con alguien de Indecopi? Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel, porque eso se ve evidentemente por intermedio del Premier. Pero Es, yo quiero añadir... es coincidencia que 3 días después sale la resolución de Indecopi, después de su visita el 6 de enero al Marque Capón. Es Eso coincidencia. tiene un procedimiento que seguramente se ha iniciado en un momento anterior a mi visita y que se ha pronunciado posterior a mi visita. Bastante irrisoria las respuestas del presidente José Gerí en cuanto a las versiones que tiene también, ¿no? Creo que es bastante llamativo que un presidente cambie tantas veces de versiones, agregando insumos en cada una de sus declaraciones. No sé qué piensa usted. Sí, podríamos decir que hay 3 niveles de personas que no son coherentes con la verdad. El mentiroso amateur. Acá tenemos un ejemplo que va inventándose cosas sobre la marcha, lo corrige el periodista y él mismo se autocorrige. Ya ese es un nivel extremo de poca inteligencia, además de poca moral. También comete un error porque acepta que recibe dádivas, ¿no? Recibo cuadros como muchas personas tienen la amabilidad de obsequiarme y eso es ilegal. Entonces va metiendo la pata. Luego tenemos un mentiroso más pro, que los hemos visto en la historia, que tienen un discurso más sólido, no se ponen nerviosos, no fruncen el ceño, sino que no les cambia el rostro, no ponen una serie de señales de tensión, que dicho sea de paso es lo que aparece en un polígrafo. En el polígrafo, cuando uno dice la verdad, recuerda y lo repite, pero cuando uno está mintiendo, uno primero se reacciona porque se da cuenta que lo han acorralado y
eso genera una tensión y empieza, número uno, a tardar más tiempo en responder. Los tiempos del recuerdo y de la invención son distintos y también va a tener una serie de señales en la tensión de la piel y en activación de ciertas áreas del cerebro que indican la tensión. Pero aquí no hay que poner polígrafo, sino cualquier persona se da cuenta que se está poniendo tenso. Como arranca relajado y le empieza a hacer preguntas y va escalando en su grado de tensión. Justo los gestos que íbamos viendo en este segmento, en esa secuencia de imágenes que acabamos de ver la entrevista ayer, claro, como usted bien dice, ¿no? El presidente inicia la entrevista bastante relajado, bastante hasta confiado, ¿no? Como que ya, lánzame la pregunta, ¿no? Pero cuando el periodista incisivo, como tiene que ser, lo corta y le hace una repregunta y el presidente quiere seguir respondiendo y le vuelve a hacer otra pregunta con información, con data, básicamente se queda sin herramientas, ¿no? Y eso, como usted bien dice, se nota en el porte que tiene el presidente, ¿no? En el transcurso de la entrevista. Sí, y no solamente es el porte, sino sobre todo el contenido de sus respuestas poco coherentes, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos mencionado que la verdad se recuerda y se dice de una manera y se repite de la misma, mientras que la mentira se va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo y termina siendo poco coherente? Yo vi al presidente en la entrevista que ha dado ayer y también hoy en el Congreso bastante hasta ojeroso, bastante nervioso. Lo vi, yo me acuerdo mucho cómo comenzó incluso en términos generales su gestión de manera bastante canchera, ¿no? Con las mangas recogidas, con un perfil de pseudo líder, si le queremos decir, ¿no? Porque al final es un presidente encargado. Entonces, como que tenía de la cara a la ciudadanía, yo soy parte de ella, tenía esa intención de mostrar una imagen, ¿no? Al día de hoy, después de toda esta serie de eventos en los que se ha visto inmiscuido por sus propias acciones, el presidente muestra una imagen de alguna u otra manera bastante más decaída, ¿no? ¿Esto es un efecto, diría usted, regular? ¿Cómo lo ve usted? Volviendo al tema de los mentirosos profesionales que ni siquiera se le frunce el ceño cuando están mintiendo y aparecen incólumes frente a la verdad y a la mentira, acá tenemos el caso que muy bien ha descrito, a alguien que se le nota, ¿no? Que se está, no vamos a decir derrumbando, pero su imagen ha cambiado drásticamente. Va a ser muy interesante porque seguramente van a salir encuestas de aprobación post Chifagate, va a ver cómo está reaccionando la población. Pero hay un siguiente paso, habíamos hablado del mentiroso amateur, del pro, y hay un tercer nivel que es el mitómano, que ya es una persona que está cableada para despegarse de la realidad y armar mentira tras mentira de una manera que puede llegar a ser patológica. Y por supuesto que hay que tener más datos, pero a mí lo que me preocupa es cuando habla y responde a la entrevista de Omar Mariluz cuando... Disculpe que le interrumpa, sí. Estamos ingresando en vivo ahorita mismo con la conferencia de prensa del presidente José Gerí ante los medios de comunicación que varios minutos más tarde se ha dignado a comenzar. Y por eso que yo voy a poner a disposición, como lo anuncié, el levantamiento del secreto de mis comunicaciones respecto al celular que tengo. Y ellos determinarán la pertinencia constitucional y la pertinencia legal. Yo voy a poner, como lo hice de primer momento, y entiéndase que cuando mando el documento hace un par de días, están todos los actos que ellos consideren necesarios y pertinentes. Si ellos me dicen mañana lo hacemos. Si mi parte jurídica me dice mañana mismo presentemos el documento, mañana mismo se presentará. Eso va a ser una estrecha coordinación que tengo con la parte legal, teniendo en consideración también que el presidente de la República maneja información de inteligencia y secretos que tienen que ver con integridad del país. Hay que tener en contexto ello, lo cual no implica que yo me esté negando, pero hay que poner en contexto todas las cosas
y todas las aristas, porque el presidente de la República recibe información de primera mano de inteligencia. E inteligencia también tiene que ver con la integridad y soberanía nacional. Hay que tener en cuenta ello. Bueno, esas fueron las declaraciones del presidente José Gerí ante los medios de comunicación. Creo que no ha logrado esclarecer del todo y tampoco responder las preguntas de los periodistas de manera muy directa, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un presidente? No sé qué piensa usted, señor Yamamoto. Yo creo que usted es muy amable. En mi percepción no ha respondido nada, ha evadido las preguntas y continúa con ese patrón de una mentira que se construye y se reconstruye y que da muchas vueltas y no termina de responder la pregunta. Más aún, habíamos visto que hay mentiroso amateur, pro y el mitómano. Ya hay algunos indicadores medios peligrosos, obviamente que falta más información, pero ya cuando tiene al empresario, al amigo del empresario chino Johnny, y dice que no habla español y que estaba sirviendo la comida, y Omar Mariluz Lejo es como un mesero, sí, él servía la comida, y el señor ha dado entrevistas en español en la televisión y tiene certificado de traductor oficial. Entonces esa ya es una mentira tan poco inteligente que uno dice, o le falta mucha inteligencia o ya es un mentiroso de grado extremo. Creo que la percepción que nos ha dejado el presidente con respecto a la realidad es que no tiene cómo poder tapar las mentiras que ha tenido durante los últimos días, ¿no? Tiene un serio problema de solidez en sus respuestas. Responde una cosa un día, el día siguiente otra, añade otra en la tarde, y creo que se le ve bastante como también nervioso, desencajado, como que no es capaz de hacerlo. No sé qué piensa usted. Totalmente de acuerdo. Yo creo que acá la noticia buena es que es mal mentiroso. La noticia mala es que nos está mintiendo de una manera muy descarada. De acuerdo, señor Yamamoto. Le agradezco que nos haya podido acompañar el día de hoy y también comentando un poco sobre las respuestas del presidente José Gerí ante los medios de prensa. Lamentablemente no ha dejado el presidente José Gerí preguntar a todos los medios de comunicación. A Perú 21 le hubiese encantado también plantear preguntas con respecto a la visita que tuvo al Market Capón en Paruro y la llamada que realizó, que según nuestras fuentes, como bien mencionó algún otro colega, fue hacia algún alto funcionario de Indecopi. Justamente, de manera muy sorpresiva, días después, tan solo 3 días después, se reabre el Market Capón, de cual Xi Yuan, el señor Johnny, como mencionábamos, es dueño. Entonces, creo que es importante que el señor José Gerí se sincere, ¿no? Sea mucho más claro y, sobre todo, pueda ser más transparente en cuanto a sus comunicaciones. Le agradecemos, señor Yamamoto, que nos haya acompañado. Y esto será lo último por hoy. Nos vemos más adelante.